esta parte de nuestro encuentro de hoy va a estar a cargo del doctor Santiago Dalotto y de la doctora Rosina Meana, en orden, no que las damas primero, perdón, los dije en orden de presentación. Ambos dos pertenecen al servicio de ultrasonografía del Hospital Escuela de la Facultad. Son docentes en el servicio, son instructores de la parte práctica, son directores de tesinas, y los dos eh, han hecho cursos de formación. Santi viene de una familia de trayectoria en la ecografía. eh, Son realmente amorosos, han sido formados por la doctora Uribe y siguen su trayectoria porque son sumamente meticulosos ambos en su forma de trabajar y en su forma de informar. Así que es un lujo que hoy compartan con todos nosotros el tema este de páncreas. Así que bueno, arrancan y Bueno, quedan en sus manos bueno, la, muchas gracias por la presentación, Gaby. por Eh, favor. bueno, vamos a empezar hoy este encuentro del Estoy día, acá. de la parte de la tarde, digamos, vamos a hablar sobre páncreas, ¿bien? Como sabemos, es un tema bastante complicado porque el páncreas es un órgano que es muy, muy difícil de ver ecográficamente, debido por sus semejanzas o sus características similares a los tejidos que lo rodean, así que vamos a tratar de ser con Rosy lo más claros posible. Eh, Sepan que vamos a mostrar muchos videos, que esos videos van a, van a ser como son como muy representativos de lo que es el páncreas cuando sea hermoso, ¿no? Porque no siempre se va a ver así. Los videos que vamos a mostrar van a ser videos donde se ve muy bien el páncreas, pero sepan que lo que nosotros buscamos, por lo menos para ver la parte normal, que es lo que voy a hablar yo, es tratar de encontrarlo, pero más que nada ver su área de proyección. ¿Bien? Así que bueno, vamos a empezar. A ver, bien. Vamos a hablar un poco así muy, muy por encima. El páncreas es un órgano parenquimatoso, es glandular, ¿bien? Tiene una porción exócrina que corresponde al 98% del parénquima, la cual secreta enzimas digestivas y zimógenos, ¿bien? Tripsina, quimiotripsina, entre otros, ¿bien? Y el 2% corresponde a su porción endocrina, son los islotes endocrinos, las células beta, que generan insulina, las alfa que generan glucagón, está la somatostatina, ¿bien? Es un componente endocrino. Vamos a dividirlo en tres porciones: un cuerpo, que se encuentra en contacto con la zona píloro-duodenal, ¿bien? Eh, Justo en ese ángulo. Un lóbulo derecho o rama derecha, acá lo vamos a mencionar indistintamente, vamos a hacerlo como sinónimos, ¿bien? Van a escuchar que digo rama mucho, pero hablo del lóbulo derecho, que es la forma correcta de llamarlo. El lóbulo derecho está en contacto con el duodeno descendente, ¿bien? En su porción medial en general y dorsal. Y un lóbulo o rama izquierda que discurre por la curvatura mayor del estómago hacia el lado izquierdo del cuerpo y toma contacto su cabeza con el estómago, el vaso y el riñón muchas veces. Los objetivos de este encuentro es intentar reconocer el órgano y o sus relaciones anatómicas, tanto en caninos como en felinos. Intentar ver su aspecto ecográfico normal, identificar las alteraciones difusas y focales del parénquima. Y bien, esos son los tres objetivos. Ahora bien, la preparación del paciente acá es muy importante. Necesitamos un ayuno sólido de 12 horas, puede ser de 8 horas también, pero la idea es que el estómago esté completamente vacío y sabemos que hay pacientes
que tienen un retardo en el vaciamiento gástrico, más los pacientes que tienen algún problema digestivo, que el píloro suele generar un píloroespasmo y el vaciamiento gástrico suele estar retardado. Entonces, un ayuno de 12 horas va a ser, entiendo que suficiente para evaluar el órgano. Hay que intentar evitar la aerofagia. Obviamente el gato en general no es un respirador por la boca, sino que es un respirador nasal, pero el perro no lo es. Entonces, tratar de evitar que el paciente vaya 14 cuadras caminando o corriendo a la veterinaria porque va a tragar un montón de aire y como vamos a ver ahora, la relación del estómago con el páncreas, es necesario que el estómago esté lo más vacío posible, ¿sí? Entonces, intentar llegar con el paciente tranquilo, sin agitarse, en un lugar tranquilo para evitar que jadee y que no trague aire. Hay que fomentar el vaciamiento intestinal, tratar de que el paciente defeque antes de ir al estudio. Acá no nos importa que haga pis, porque en general siempre buscamos la retención urinaria. Acá en este caso no lo necesitamos. Preferimos que vacíe la vejiga y el intestino a que cumpla con esas 2 horas de retención de orina que siempre buscamos. ¿Bien? Bueno, por supuesto, a realizar una tricotomía sobre el paciente sería lo aconsejado, pero también se puede usar una protección del transductor con un film y usar alcohol en el pelaje para bueno, planchar los pelos y que se pueda ver bien. Vamos a elegir un transductor que nos sirva para cada caso. En perros grandes vamos a utilizar sondas de baja frecuencia, entre 5 y 8, para perros grandes, y para gatos y perros pequeños o medianos, un transductor de alta frecuencia, que en nuestro caso son los lineales. Bueno, vamos a empezar a ver un poco la técnica de exploración para el lóbulo derecho. Bien. Vamos a tener dos tipos de abordajes, un abordaje ventral subcostal, o sea, por debajo de las costillas, o un abordaje lateral intercostal. Bien, más o menos las mismas incidencias para los mismos abordajes para ver los riñones, ¿vieron? Más o menos serían esas dos abordajes. Acá tenemos el paneo que vamos a hacer sobre el paciente. En general vamos a ir desde dorsal hacia ventral. Bien, vamos a buscar desde arriba, buscando el riñón, y hacia abajo, buscando el duodeno. Porque en el medio de esos dos órganos vamos a encontrar el páncreas. Para hacernos una idea de la topografía del páncreas, de la rama derecha y en general de todo el páncreas, vamos a ver un corte tomográfico. ¿Sí? Vamos a mirar el hígado primero para que vean la vesícula biliar. Acá estamos el estómago, el duodeno. Bien, acá ya empieza a formarse el páncreas. Perdón, acá arriba empieza a formarse el páncreas. Si lo siguen, vamos a ver que la rama derecha toma contacto con el duodeno hacia dorsal. En general está hacia dorsal tocando o en contacto con la pared abdominal, o puede estar ligeramente más medial. Bien. Por encima del páncreas dijimos que estaba el riñón. Por eso estos dos órganos, el riñón derecho y el duodeno, van a ser los puntos de referencia, ¿sí?, para encontrar el páncreas. El colon, este es el colon ascendente, puede estar, puede no estar, puede estar por encima, puede estar por debajo del páncreas, pero bueno, en general va a ser un órgano que sí va a estar ahí molestando la visualización. Por eso la importancia de un buen vaciamiento intestinal. Y hacia el lado izquierdo, el páncreas es más pequeño en el perro, pero ya lo vamos a ver, y se encuentra más hacia el lado izquierdo tomando contacto con el parénquima esplénico. Muchas veces alcanza a contactar con la pared izquierda del paciente.
Entonces tenemos, como dijimos, el riñón derecho, el colon ascendente, el lóbulo derecho del páncreas con esta tomografía está realizada con contraste venoso, por lo tanto, esta estructura radiodensa de ahí, que se llama, la vena pancreático-duodenal, es una vena que nos va a ayudar a buscar, al menos observar el área de proyección del páncreas, porque al encontrarla vamos a saber que el páncreas está por ahí. Y por debajo está el duodeno descendente. Acá está la vena porta. Por debajo de la vena porta vamos a encontrar al páncreas, que se va hacia el lado izquierdo. Bueno, esto es el cráneo. Si quieren lo pongo una vez más, como para que lo vean bien. Dorsal al píloro, ya vamos a encontrar el cuerpo del páncreas, y hacia la derecha lo vamos a ver como un triangulito. En los felinos tenemos el hígado, la vesícula biliar, o sea que este lado es derecho y este lado es izquierdo, el fundus gástrico, a nivel del píloro, dorsal al píloro y caudal, empieza a aparecer el páncreas, y si lo seguimos, la rama derecha, vamos a ver que es la misma distribución, duodeno, rama derecha, riñón derecho. Y hacia el lado izquierdo lo vamos a ver un poco más grande en el felino. ¿Ven? Acá está, duodeno, rama derecha, riñón derecho, y hacia el lado izquierdo, este es la rama izquierda del páncreas. Perfecto. Bueno, y en una vista dorsal, para que lo tengan bien en cuenta, para que se entienda mejor, tenemos el estómago con su píloro y duodeno, caudal al mismo vemos al cuerpo del páncreas, su rama derecha, en contacto con el duodeno descendente, y su rama izquierda, que se va hacia el lado izquierdo, obviamente. Y van a ver que se encuentra entre el estómago y el colon transverso, todo lo que es la rama izquierda, ¿sí? Para que vean lo importante que es la vacuidad del estómago y del intestino grueso, porque en el medio de ellos dos vamos a ver al cuerpo y rama izquierda del páncreas. En el perro vamos a ver obviamente el estómago, el píloro y el duodeno descendente. Recuerden que el píloro en el canino está en general, sobre el lado derecho, mientras que en el felino está un poco más central, en línea media o ligeramente desplazado hacia la derecha. Entonces ahí vemos el estómago, el píloro, el duodeno, y de vuelta, caudal al mismo vamos a ver el cuerpo del páncreas en unión píloro-duodenal, el lóbulo izquierdo del páncreas, que de vuelta, al igual que el felino, está entre el estómago y el colon transverso. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a ver, teniendo en cuenta estos cortes tomográficos que hicimos, vamos a tratar de ubicar estos órganos en una ecografía. Entonces vamos a ir desde dorsal hacia ventral. Tenemos el riñón derecho, vamos hacia ventral, el colon transverso, ascendente en vacuidad, por debajo el lóbulo derecho del páncreas con su vena pancreático-duodenal, y por ventral el duodeno descendente. Vamos a verlo una vez más, riñón arriba, por debajo el colon ascendente, por debajo la rama derecha del páncreas con su vena pancreático-duodenal, y por debajo el duodeno. Son este mismo recorrido. Si ven, es lo mismo. Acá vamos a hacer un corte
transversal de eso para que traten de verlo de la misma manera que lo vemos acá. Vamos con el riñón de vuelta, vemos el duodeno. Ahora giro el transductor 90 grados con el cabezal hacia acá, hacia el lado izquierdo, que sería dorsal. Esto sería ventral. Para ver el riñón derecho, dorsal, por debajo el lóbulo derecho del páncreas, como un triangulito, igual que se ve acá. El colon ascendente, como le dije, puede estar arriba, abajo, en algún lado, y por debajo el duodeno, ¿sí? Acá tenemos otra imagen, en un páncreas, acá está el colon, vacío. El páncreas un poquito más ecogénico de lo que se veía en los otros, y el duodeno. En el canino, este es es el lóbulo que más vamos a ver con más frecuencia, ¿sí? Que el izquierdo, que la rama izquierda. Es el más frecuente de ver. Y en los felinos, más o menos las mismas referencias. Tenemos el riñón, el duodeno en este caso, y la rama derecha del páncreas. En este caso parece como que viene primero el riñón, después el duodeno y por debajo el lóbulo derecho del páncreas, por ese paneo que les dije. En el felino suele ser así. No siempre lo vamos a ver en dorsal al duodeno. Puede estar que esté a la misma altura, en general en medial, o por debajo. Es muy variable eso. Si bien muchas veces se respeta, puede variar. La rama derecha, el lóbulo derecho del páncreas del felino, no es tan fácil de ver como lo es el lóbulo izquierdo. Bueno, para ver el cuerpo del páncreas, vamos a ir como acá, estaba un poquito, el lóbulo derecho estaba es ligeramente dorsal, un poco más dorsal al cuerpo. Entonces lo que vamos a hacer son los mismos cortes que hicimos para el anterior, para el lóbulo derecho, pero un poquito más hacia adelante y ventralmente. Entonces, primero, relaciones anatómicas, está ventral y a la derecha de la vena porta, caudal y dorsal al píloro, como habíamos visto, está caudal, pero dorsal también, ¿bien? Está entre el píloro y la porta. Acá el punto de referencia muy importante es el píloro. Hay que encontrar al píloro para poder ver el cuerpo del páncreas. El píloro es un órgano, es una parte del estómago que no es fácil de ver debido a que tiene mucho gas en general el estómago. Está ventralmente en la cavidad abdominal y vamos a tratar de buscarlo de estas dos formas. Como sabemos que está del lado derecho, vamos a poner al paciente en decúbito izquierdo, colocando el transductor en la área de proyección pilórica, que es ventral, y es bien intercostal esto, ¿bien? Pero muchas veces el estómago del perro tiene mucho gas. Entonces, en ese decúbito, el gas se va a acumular en el píloro y nos va a hacer complicada la visualización del mismo. Por lo tanto, lo que podemos hacer son dos opciones tenemos. Uno, ponerlo en el otro decúbito, en el decúbito derecho, y logrando que el gas se acumule en el lado izquierdo y el líquido vaya hacia el lado del píloro y colocar el transductor por debajo del paciente. Esto es un corte, un decúbito medio oblicuo, ¿sí? Tratando de que la parte derecha quede cercana a la camilla. La otra opción, y como sabemos que el píloro se encuentra ventral en el abdomen, podemos hacerlo en estación. El paciente en estación va a lograr que el gas vaya hacia el fundus, que es más dorsal, y el píloro se vacíe de ese gas, haciendo más fácil la maniobra. Ecográficamente, el píloro es una zona de transición entre el estómago y el duodeno. El estómago con sus pliegues y el duodeno con las características típicas del intestino delgado, ¿bien? Con una capa mucosa prominente. Y el píloro suele ser con esta submucosa más ecogénica, ¿sí?
y cerrado. En general está cerrado, no vamos a ver gas adentro porque es bien muscular, entonces va a estar siempre cerrado a menos que eh, se abra, ¿no? Por las hormonas digestivas, la colecitoquinina y demás. Bueno, ¿cómo es la técnica de exploración? Como dijimos antes, también es un abordaje lateral intercostal derecho. También se puede un abordaje subcostal derecho, más ventralmente que para la rama derecha. En general, este abordaje subcostal lo vamos a priorizar en pacientes toneliformes, ¿sí? Obesos, cachorros, porque en este caso, en estos pacientes, por algún motivo, el píloro está un poco más ventral, perdón, más en línea media que en pacientes de tórax muy profundo, como el Doberman y demás, que está bien del lado derecho. Ahí vamos en estos pacientes, en estos últimos, vamos a priorizar los cortes intercostales. Hay una tercera opción, que es un abordaje subsifoideo transversal, como vemos en estos dos pacientes. ¿Sí? También lo vamos a usar en gatos, en felinos, por su píloro más central, y como le dije, en cachorros, en pacientes obesos y o toneliformes, que el píloro está más centralmente. Acá vamos a ver un abordaje intercostal, nos damos cuenta que es intercostal por la presencia de costillas en la imagen. Vamos a tratar de encontrar al estómago, el píloro y el duodeno descendente en esa curvatura que genera el duodeno, que es la flexura craneal del duodeno. Bien, ahí vamos a encontrar el cuerpo del páncreas. Y si nos extendemos hacia caudal hacia caudal y dorsal, vamos a ver cómo la rama derecha se continúa. Bien. Y acá está su vena perdón, pancreático-duodenal, que es la que va a delatar que ahí está el órgano. Bien. Otro abordaje subcostal. Vamos a ver el estómago, el píloro, el duodeno, y traten de seguir el duodeno para ver cuando hace la curvatura hacia el duodeno descendente. Ahí. Y en el medio vemos el cuerpo del páncreas. En este caso es bastante parecido al tejido que lo rodea, así que no es tan fácil de ver. Pero muchas veces la vena pancreático-duodenal es la que va a delatar que está ahí. El píloro es muy importante de saber ubicarlo, así que hay que practicar mucho. No es tan fácil de ver, pero una vez que nos acostumbramos, lo vemos en todos los pacientes. Otro abordaje subcostal, acordándose que está ventral a la porta. Acá vamos a ver la vena cava al principio, a ver si lo vemos. Vemos vena cava, vena porta, vena cava, vena porta y por debajo el cuerpo del páncreas con la flexura craneal del duodeno y el píloro. Un abordaje subsifoideo, bien, como en felino. Vamos a ver primero el píloro. Acá está ahora vamos a ver estómago. El corte es desde craneal a caudal, desde el hígado hacia caudal. Entonces vamos a ver el hígado, vamos por detrás, el estómago con su píloro, seguimos para atrás, vamos a ver la rama, el cuerpo del páncreas y por detrás el colon transverso. Como les explicaba cuando les mostré la tomografía desde dorsal, digamos, ¿sí? Entonces, píloro, por detrás la rama, el cuerpo con su conducto pancreático y por detrás el colon transverso. Otro paciente, en este caso un schnauzer, opa, vamos a ver, que está dorsal al píloro y ventral a la vena porta. De vuelta, corte subsifoideo, vemos el estómago, píloro, duodeno, acá está el cuerpo del páncreas
y la vena porta estaba por dorsal, o a la misma altura, que no se vio bien, me parece. Acá, vena porta, cuerpo del páncreas, píloro. Desde este corte vamos a ir a seguir después a la rama izquierda, como vamos a ver un ratito. Desde esta posición. Bien. Lóbulo izquierdo. De la misma manera para los otros, para la rama derecha, vamos a tener un abordaje subcostal izquierdo y también un abordaje subsifoideo. Bien, este subsifoideo es el que continuará con el corte que hicimos para evaluar el cuerpo. Bien. Desde un abordaje subcostal, vamos a ver que la rama izquierda se encontrará en un espacio triangular definido por el riñón, el vaso y el estómago. El riñón por caudal, el vaso acá sobre la pared abdominal y el estómago por craneal. ¿Ven? Riñón, vaso, estómago. En ese espacio del medio, la rama izquierda con su conducto pancreático. Bien, y si lo continúo hacia adelante, vamos a ver que se ubica entre la curvatura mayor del estómago y el colon transverso. En otro felino, acá está el riñón, vaso, estómago y en el medio la rama izquierda con su conducto pancreático. Lo mismo que en el canino, tenemos los mismos parámetros. El riñón izquierdo, el vaso y el estómago. Y en el medio tenemos la rama izquierda del páncreas, que no se ve muy bien porque parecen los tejidos circundantes, pero podemos saber que está ahí porque la textura es un poquito distinta. Y si lo continuamos con eje para adelante, vamos a ver que que la rama izquierda del páncreas bien, va hacia adelante y se termina ubicando entre el estómago y el colon transverso, por ahí en el medio. ¿Sí? Y acá este felino con el píloro, vemos el cuerpo del páncreas. Ay, perdón. Y si lo continuamos con el conducto pancreático dilatado, bueno, en este no se ve. En este se va a ver mejor, me parece. De vuelta, estómago, píloro, duodeno. De acá, conducto pancreático desde el cuerpo hacia la rama izquierda. Bien. Cuerpo del páncreas y desde ahí vamos hacia el lado izquierdo y podemos ver toda la extensión de la rama izquierda del páncreas. Lo delata obviamente la presencia de su conducto pancreático, ¿no? Que en felinos suele verse siempre, o casi siempre, ¿no? Bueno, y acá lo mismo este corte ya lo vimos, como para repetirles que ubicando el píloro, el cuerpo del páncreas, y lo continuamos por el abordaje subsifoideo, vamos a ver cómo se va hacia el lado izquierdo. Lo podemos seguir un poquito más. No mucho más, pero lo podemos seguir. Bueno, vamos a hablar, ya más o menos vimos su ubicación anatómica, cómo se busca ecográficamente a las tres porciones del páncreas. Vamos a hablar un poco de la forma. La forma es elongada, sabemos, tiene forma de B corta. El ángulo es más cerrado en felinos, esa B corta es más cerrada en felinos. Se divide en lóbulo derecho, cuerpo y lóbulo izquierdo. En felinos, el extremo caudal del lóbulo derecho tiene forma de gancho, ya que sigue las curvaturas que hace el duodeno, entonces termina en forma de gancho. Cuando el duodeno descendente gira hacia el duodeno ascendente. En esa curvatura se genera el gancho, que ecográficamente no se ve, así que, o casi no se ve.
Por lo menos yo nunca lo vi, pero entiendo que es así. Sus contornos son regulares a ligeramente irregulares debido a las lobulaciones que tiene el parénquima, ¿sí? Esas pequeñas lobulaciones que tiene, ¿sí? El tamaño. Sabemos que el lóbulo derecho es más grande que el lóbulo izquierdo en caninos. En general, hay estudios donde se relacionó el espesor del páncreas con los órganos que estaban en contacto con él. Por ejemplo, se lo relacionó con por ejemplo, la adrenal, tratando de ver las relaciones entre el espesor de la adrenal derecha y el lóbulo derecho del páncreas. Y también, pero eso es más difícil, porque es tan difícil ver la adrenal derecha que realmente hacer una comparativa entre esos órganos es muy difícil. Por lo tanto, se lo relaciona mucho más con el diámetro del duodeno. Sabemos que el diámetro del duodeno el lóbulo derecho, perdón, es entre 1 a 2 veces el diámetro del duodeno. ¿Bien? Entonces, si vemos en general es 1 a 1, ¿sí? El diámetro del duodeno es igual al espesor del lóbulo derecho del páncreas. Pero se permite que sea hasta 2 veces. Y en el felino, el lóbulo izquierdo es más grande que el lóbulo derecho. Sus tamaños están acá, si quieren está en los libros esto, no se lo tienen que aprender de memoria, pero bueno, vean que el lóbulo izquierdo del felino es más grande que el lóbulo derecho, al igual, lo mismo que el lóbulo derecho del canino es más grande que el lóbulo izquierdo. Por eso es más simple de ver el lóbulo derecho en el perro y el lóbulo izquierdo en el gato. Después se vio que el tamaño del páncreas no se encontró significativamente afectado por la edad, el sexo, el peso y la condición corporal en el caso del felino. ¿Bien? O sea, en pacientes sanos no tendría que haber un cambio de tamaño en el tamaño del páncreas felino. En el canino, obviamente, dependerá del tamaño del paciente. La ecoestructura. Bien. Puede ser homogéneo, pero hay cierto grado de heterogeneidad en algunos pacientes, ¿sí? Esto puede ser normal. La ecogenicidad, según los distintos autores, puede ser mayor o igual al hígado, en el caso del Penning, la referencia es el Penning y según el Nyland, la ecogenicidad es igual, perdón. Suele ser igual a la grasa mesentérica, por eso es tan difícil de ver, y según el Nyland puede ser incluso hasta menor o igual. Y ambos coinciden de que su ecogenicidad debe ser menor a la del vaso. Bueno, la ecogenicidad, según un estudio, no hay correlación entre la ecogenicidad del páncreas y la edad o condición corporal del paciente. ¿Bien? En los caninos, también se vio que no había, en un estudio, no hubo correlación entre la ecogenicidad del páncreas, el peso, edad o condición corporal. O sea, lo mismo que decía para felinos. Pero se vio que pacientes con hiperadrenocorticismo, en la ecogenicidad del páncreas podía estar aumentada, cosa que realmente lo vemos en las ecografías de pacientes con Cushing. Vemos eso. Yo, si bien obviamente los libros no lo dicen, pero suelo encontrar también páncreas aumentados de ecogenicidad en otras endocrinopatías, ¿sí? Con el diabetes y hipotiroidismo en general, los veo ligeramente más ecogénicos los páncreas. Obviamente no hay estudios, es algo que veo, pero bueno, sepan que por lo menos en hiperadrenocorticismo esperamos encontrar un páncreas un poco más ecogénico. También se vio que el 7% de los perros sanos presentan un aumento de ecogenicidad pancreática en forma normal. Para que se considere normal, el páncreas más ecogénico tiene que tener un espesor normal, ¿sí? Después, Cibele, que no lo puse acá, pero habla de que en pacientes gerontes,
principalmente en perros, por lo menos creo que lo menciona en perros, en pacientes gerontes podemos encontrar un aumento de ecogenicidad del páncreas, ¿bien? Así que, no sé, harán cada uno su propia experiencia. Acá, por ejemplo, en un hiperadrenocorticismo, vemos un páncreas muy ecogénico, blanco prácticamente. Acá hay otro, un páncreas muy, muy clarito, con su vena pancreático donal, esta es la rama derecha. Son dos pacientes con hiperadrenocorticismo. Bueno, vamos a hablar un poco de los conductos pancreáticos. Ya vimos el parénquima y ahora vamos a hablarle de su conducto, ¿sí? Los conductos pancreáticos son estructuras, como dice acá, estructuras tubulares dentro de las cuales drenan los conductillos de los distintos acinos pancreáticos. El acino genera las enzimas y a través de estos conductillos llegan a los conductos pancreáticos principales, ¿bien? Ecográficamente, ¿cómo se van a ver? Son túbulos anecoicos de paredes hiperecoicas, ¿bien? Eso ya lo hemos visto, lo vamos a ver también. Eh, pero tiene las paredes hiperecoicas. Por supuesto tendrán flujo Doppler negativo y que no hay que confundir con la vena pancreático duodenal en el lóbulo derecho, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora. En general, estos túbulos, este conducto pancreático en el lóbulo derecho de los caninos no es fácil de ver. Cuando veamos una tubuladura en el lóbulo derecho, vamos a pensar primero en la vena pancreático duodenal que en el conducto. Para saber si es o no la vena o el conducto, los equipos que tienen Doppler pueden ver con Doppler color si pinta o no pinta. Y como dice acá, son más frecuentes de observar en felinos que en caninos, y en los primeros, o sea, en los felinos, es más frecuente de observar en la rama izquierda, que es la más grande y más fácil de ver. Acá en un felino, con este triángulo, el espacio triangular ese, vemos el conducto pancreático de paredes hiperecoicas. Bien, acá están las paredes hiperecoicas y el conducto que es una tubuladura anecoica. Acá tenemos la rama derecha en un perro. Acá está el conducto pancreático derecho con paredes hiperecoicas. Y esta tortuosa, que es sigmoidea, es la vena pancreático duodenal. Y en un Doppler vemos la vena, la arteria también, y el conducto pancreático que no pinta, obviamente. Bueno, ¿cuál es el calibre normal de este conducto? Bien, no sé si hay hay varias propuestas, digamos, pero eh, no se la tienen que saber. Eh, sí vamos a ver que lo más importante es saber que en pacientes felinos gerontes, el conducto pancreático puede estar de calibre aumentado. O sea, a medida que envejece el paciente, es esperable encontrar conductos pancreáticos distendidos sin ser esos patológicos. Mientras ese conducto sea de calibre homogéneo, lo podríamos considerar normal, ¿sí? Obviamente, a menos que veamos que hay alguna anormalidad en su desembocadura y demás, pero no se alarmen si ven conductos pancreáticos de hasta 0,3, 0,30 y pico en algunos pacientes felinos. Bueno, vamos a hablar un poco, ya hablamos de los conductos pancreáticos intraparenquimales, digamos, y ahora vamos a hablar sobre la desembocadura, ¿sí? Vamos a ver que no es igual en caninos que en felinos. ¿Por qué? En caninos hay un conducto principal que es el conducto accesorio,
que se encuentra en el duodeno descendente. Y hay un conducto pancreático también, ¿sí? Que puede estar, que suele estar, pero puede no estar, y se encuentra en la papila duodenal mayor, junto al a la desembocadura del colédoco. El conducto accesorio del páncreas, que es el principal, va a desembocar en lo que es la papila duodenal menor. Bien. En cambio, en el felino, el conducto principal es el conducto pancreático, el accesorio puede no estar, ahora vamos a ver. Y el conducto pancreático desemboca junto al colédoco en una ampolla común, que la llamamos ampolla pancreático biliar, pancreato biliar o ampolla de Vater, ¿bien? Y juntos, mediante un solo conducto, desembocan en la papila duodenal mayor, ¿sí? Junto al colédoco, eso quiero decir, el conducto pancreático junto al colédoco en la ampolla pancreatobiliar desembocan en la papila duodenal mayor. Entonces, vamos a ver una papila duodenal mayor junto al colédoco, ubicada en la flexura craneal del duodeno, donde justo pega la vuelta al duodeno para transformarse en duodeno descendente. Y vamos a encontrar una papila duodenal menor, ubicada más caudalmente sobre el duodeno descendente. En general esta la vamos a encontrar únicamente en el perro o la vamos a poder ver por su tamaño, que no siempre lo vamos a ver, pero si la vemos lo vamos a ver en el perro. Entonces, en la papila duodenal mayor desembocará el conducto pancreático. En los perros, este conducto pancreático puede estar ausente en un 8% de los perros. Y en los gatos es el conducto principal, ¿bien? En la ampolla pancreatobiliar. El papila duodenal menor desembocará el conducto accesorio del páncreas, que es el principal en el perro, y en el felino está ausente, pero puede estar en el 20% de ellos, ¿sí? O sea, el 20% de los felinos lo puede tener y desembocará, obviamente, el conducto en la papila duodenal menor. Todo esto es más teórico, es muy difícil de ver. La papila duodenal menor en gatos, no sé cómo se ve, nunca la vi, pero en los perros puede llegar a verse. Entonces, la papila duodenal menor, como dijimos, primero encontramos el píloro, tratando de seguir el comienzo del duodeno, y en la primera porción veremos como en un corte transversal, una estructura que alcanza el duodeno, muchas veces altera lo que es la estratificación del focal de esa zona del duodeno, y aparece como un pequeño conducto que entra. Con los equipos nuevos, en general se puede llegar a ver. Es la papila duodenal mayor. Acá tenemos otra en un felino. De vuelta, píloro, flexura. Esto ya es justo cuando pega la vuelta, estómago, píloro, y pega la vuelta al duodeno. Esto ya es como el comienzo del duodeno descendente. Para ver la ampolla pancreatobiliar, vamos a ver lado derecho. Vamos a ver de vuelta, perdón, vamos a ver de vuelta cuando empiece de vuelta el video. Acá vamos a ver una dilatación del conducto pancreático y el colédoco y ver cómo juntos, como una escopeta de doble cañón, ¿ven? Con conducto pancreático, conducto colédoco y juntos llegarán al intestino, al duodeno. Bueno, la papila duodenal menor, vamos a evaluarla en el perro, sabiendo que acá está el estómago, píloro, duodeno, flexura craneal del duodeno y acá duodeno descendente. En el medio, cuerpo del páncreas.
acá llega un conductillo sobre la misma curvatura menor, que es la papila duodenal. Acá, ahora vamos a ver de vuelta. Y si seguimos luego el duodeno descendente, vamos a ver que a mitad de camino aparece un segundo conducto, que es la papila duodenal menor. Bien, vamos de vuelta. Flexura craneal del duodeno, papila duodenal mayor. Duodeno descendente, mitad de camino, papila duodenal menor. Bien, ahora bien, vamos a hablar un poco de la irrigación arterial, ¿sí? De la irrigación del páncreas. Bien, está principalmente dada por ramas del tronco celíaco, bien. La porción del cuerpo y rama derecha va a estar dada por la arteria hepática, que es una rama de la celíaca, bien, que va a dar primero algunas ramas para el hígado y luego se transformará en la arteria gastroduodenal, que le dará algunas ramas al estómago, al duodeno, y se transformará en lo que es la arteria pancreatoduodenal craneal, ¿bien? Rama de la arteria hepática, digamos, ¿bien? Ahora bien, esta arteria pancreático-duodenal craneal se va a anastomosar con la arteria pancreático-duodenal caudal, que va a ser rama de la arteria mesentérica. ¿Bien? Entonces, el lóbulo derecho va a estar irrigado tanto por ramas de la arteria celíaca en sus orígenes, como ramas de la arteria mesentérica. Por otro lado, el tronco celíaco dará una rama esplénica, ¿bien? Que será la encargada de darle ramas al lóbulo izquierdo del páncreas. Bien. Y el drenaje venoso es parecido. Sabemos que el drenaje venoso es a través del sistema porta, no de la parte de la vena cava. Y va a estar dado por, primero, el lóbulo, la porción izquierda, ¿sí? Son las ramas de la vena esplénica. Bien. Drenarán, se formará lo que es la vena esplénica. Bien. Y junto con, junto con la vena gástrica izquierda, que viene por aquí, se formarán lo que es la vena gastroesplénica, el tronco gastroesplénico, que lo vamos a ver ecográficamente, es uno de los vasos que primero demostrarán que puede haber un shunt, porque la sangre tratará de derivarse para este tronco gastroesplénico. Pero bueno, así que está dado por los vasos esplénicos. Y el drenaje venoso de la rama derecha y cuerpo va a estar dada por la vena pancreático-duodenal craneal, que es la que vamos a ver, la que estuvimos viendo hasta ahora en los videos, bien, que va a llegar hacia la vena porta. Llega a la vena porta. Previo a la llegada del tronco gastroesplénico que dijimos recién, es la arteria mesentérica craneal. O sea, la arteria mesentérica craneal llega y cuando recibe la sangre del tronco gastroesplénico se transforma en vena porta. Entonces, la pancreático duodenal craneal llevará la sangre a la vena porta. Pero también hay una anastomosis con la vena pancreático duodenal caudal. ¿Bien? Que llevará la sangre hacia la vena mesentérica craneal. O sea, parte desemboca en la porta y parte desemboca en la arteria, en la vena mesentérica. Bien. Así que bueno, eso más o menos lo que es la circulación del páncreas.
Bueno, ahora vamos a empezar a ver un poco de alteraciones pancreáticas. Yo voy a empezar, no sé si quieren hacer una pausa acá. No sé qué decís, Gaby. ¿O querés? Sigamos. Eso yo no tengo problema, es como quiera el disertante, el doctor Bueno, Santi y los alumnos. Si están, pasó una hora más o menos, si están cansados, pueden hacer un recreito y si no, pueden seguir, no hay problema. Eso como prefieran. bueno, yo puedo seguir hasta que hagamos el corte con Rosy, si quieren, que no falta tanto. ¿Les ¿Están de parece? acuerdo todos? Sí, 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 Dale. sí, vamos. Ok, Bueno, bueno, aprovechemos y hacemos un corte, pero para preguntas, por si surgió alguna duda, si quieren que veamos algo que no se haya entendido. Nada, perdón que no pregunté antes, pero me pasa que me cebo y empiezo a hablar y no paro. tranqui, Santi. Y acá en general todos los docentes prefieren que cuando surge la duda abran el micrófono y hagan la pregunta, porque Bien, es más dinámico por ahí que escribirlo en el chat, que por ahí estás explicando, no lo digo por Pablo, lo digo por mí, sí, uno está explicando algo y se olvida de mirar el chat. Entonces ya dijimos, abren el micrófono y preguntan, así que si no lo abrieron, estaban tranquilos. perfecto. Bueno, entonces empezamos hablando un poco de las alteraciones pancreáticas. Vamos a dividirlas en difusas y focales. Dentro de las difusas tenemos las inflamatorias, que son las pancreatitis agudas, la pancreatitis crónica, y dentro de las no inflamatorias vamos a ver el edema de páncreas y la insuficiencia pancreática exócrina. Y dentro de las focales vamos a diferenciarlas en neoplásicas y no neoplásicas. Bien, así que vamos a empezar hablando un poquito de pancreatitis en general, en líneas generales. ¿Qué es la pancreatitis? La pancreatitis hace referencia a la inflamación del páncreas exócrino. Bien, eso cuando definimos pancreatitis se refiere al páncreas exócrino. Tanto en caninos como en felinos es la afección más frecuente del páncreas exócrino, seguido por la neoplasia, que es el adenocarcinoma, el representante más frecuente, y en tercer lugar por la insuficiencia pancreática exócrina. Si bien en ambas especies hay distintos factores de riesgo, la causa principal de pancreatitis se la considera que es idiopática. O sea, puede aparecer pancreatitis sin ninguna ingesta de restos de grasa y de cosas de asados. Así que puede presentarse independientemente de lo que uno haga. Se va a presentar más en lóbulo izquierdo en el felino y en lóbulo derecho en el canino. Igual que como estuvimos viendo hasta ahora, que se ven más fácil estos lóbulos en cada especie, bueno, lo mismo pasará en la inflamación. Veremos más inflamación en el lóbulo izquierdo del felino y en el lóbulo derecho del canino. Bueno, en el felino vamos a encontrar, bueno, los dos, una pancreatitis lo que es aguda y una crónica. Dentro de las agudas corresponden un 33%, o sea, un tercio de las pancreatitis son agudas y dos tercios son crónicas. Dentro de las agudas tenemos la supurativa y la necrotizante. Bien, la supurativa corresponde a un 17% únicamente y se da en gatos jóvenes. Y la necrotizante, vamos a ver que hay necrosis acinar y de la grasa peripancreática es la que predomina dentro de las agudas, ¿sí? La necrotizante. Y dentro de lo que son las crónicas, que como dije son el dos tercios de las pancreatitis son crónicas en los felinos, vamos a ver que predomina una fibrosis e infiltración mononuclear, pero tenemos una segunda, una opción extra, que es la crónica activa, que es el 25% de los felinos con pancreatitis crónica va a tener pancreatitis crónica activa, que es, va a haber una situación intermedia donde va a haber tanto inflamación crónica, donde vamos a ver muchos mononucleares, y junto a una infiltración de neutrófilos, o sea, la porción aguda, ¿sí? O sea, vamos a ver una crónica agudizada. Mientras que en el canino vamos a tener la aguda, que se representará ecográficamente como, muchas veces como edematosa, o sea, la parálisis aguda edematosa, que vamos a ver parecido a un edema,
un edema de páncreas, y lo que es la necrótico hemorrágica, que es la más grave de todas, donde hay necrosis y el paciente está muchísimo más comprometido. Y obviamente tenemos la pancreatitis crónica. Bueno, en los felinos, las causas, como dijimos, idiopática, pueden ser causas infecciosas, PIF, BIF, panleucopenia, los traumas romo, las caídas de altura, los atropellos, ¿bien? Parasitarias como la toxoplasmosis, los órganos fosforados y en eventos anestésicos por isquemia, ¿bien? Una mala perfusión puede terminar generando una pancreatitis. Y algo muy frecuente en los felinos es la pancreatitis que cursa concomitantemente con enfermedad inflamatoria intestinal y colangitis o colangiopatitis. Estas tres inflamaciones, la inflamación de estas tres porciones de estos órganos en forma concomitante la denominamos triaditis. Esto se da muchas veces. O sea, ¿por qué existe la triaditis en el felino y no en el canino? Bueno, porque la forma en que la llegada, digamos, que tiene el páncreas y las vías biliares a la llegada al intestino, que es en común en la ampolla pancreato-biliar, predispone a el reflujo de bacterias hacia estos dos órganos. Y esto en general está dado por la enfermedad inflamatoria intestinal que genera en el felino vómito crónico. Entonces el vómito crónico generará reflujo de bacterias hacia las vías biliares y hacia el conducto pancreático, generando inflamación en las vías biliares y el hígado y en el páncreas. Bueno, la signología clínica en el canino es fiebre, diarrea, dolor abdominal, manifestado en este caso como en la posición de rezo, vómitos. En el felino, los signos son mucho menos evidentes. En general vamos a ver pacientes con características relativamente normales, más tranquilos. Muchas veces tienen inapetencia, menos frecuentemente vómitos, diarreas y la posición esta de gato dolorido, enfermo, que se esconde. Vamos a poder ver hipertermia, hipotermia y ictericia muchas veces cuando está afectado la desembocadura, cuando afecta la inflamación afecta la llegada digamos, cuando afecta la ampolla de váter, digamos. Bueno, vamos a hablar un poco de pancreatitis aguda, donde vamos a detectar signos directos y signos indirectos de pancreatitis. Muchas veces vamos a ver únicamente los signos indirectos, pero vamos a hablar un poco de los dos. Los signos directos es una ecogenicidad disminuida del páncreas, el parénquima obviamente engrosado, dematizado por la inflamación. Vamos a ver una grasa peripancreática hiperecoica, muchas veces atenuante, o sea, hiperecoica, básicamente. Y vamos a ver, en algunas situaciones vamos a ver que el páncreas está normal. Por eso es que vamos a tener en cuenta los signos indirectos, que es el derrame peritoneal, una gastroduodenitis, una colitis. Todos los órganos que toman contacto con el páncreas se van a inflamar, por eso el estómago, el duodeno, el colon transverso. El corrugamiento duodenal es un signo bastante característico, donde el duodeno se lo ve justamente de forma corrugada, ¿sí? No es lo mismo que los signos del cuerpo extraño lineal, que generan un acordeonamiento del duodeno, ¿sí? No me sale el término, no recuerdo cómo se le dice, pero en el caso de la inflamación del duodeno se llama corrugamiento duodenal, ¿sí? Y otro signo que vamos a ver es la separación de los órganos, ¿sí? Los órganos que usualmente están en contacto, como son el estómago, el píloro, el duodeno, van a estar todos más separados de lo que habitualmente los encontramos. Como que toda esa inflamación peritoneal separa los órganos.
Estos signos son más sutiles en felinos, ¿sí? Acá tenemos una pancreatitis aguda en un felino, por ejemplo. Vemos el riñón, el vaso y el estómago, y en el medio un páncreas hipoecoico con una fuerte reacción peritoneal alrededor y puede haber escasa cantidad de líquido libre. En un perro, por ejemplo, tenemos el páncreas hipoecoico. ¿Ven? Páncreas hipoecoico, toda la reacción peritoneal hiperecoica. ¿Ven? El signo de corrugamiento duodenal. ¿Ven el duodeno corrugado junto al páncreas hipoecoico y toda la reacción peripancreática? Eso es un signo de inflamación muy severa con mucho dolor. Bueno, uno de los signos, digamos, como dijimos, dentro de la pancreatitis edematosa, digamos, del cañón, vamos a ver como un edema de páncreas. Entonces aprovechamos y hablamos un poco de edema, antes de pasar a la pancreatitis crónica, que la va a dar Rossi. ¿Sí? Bueno, el edema de páncreas, ¿cuál puede ser? Bueno, la pancreatitis, una de las causas, la hipoalbuminemia, otra de sus causas, y la hipertensión portal, ¿bien? En pacientes con cirrosis, ¿sí? O ¿cómo se llama? No el shunt, sino la comunicación de la arteria hepática con la vena porta, que se da en forma congénita. Fístula Eh, arteriovenosa, Santi. la fístula arteriovenosa. ¿Fístula dijiste? Sí, fístula. Sí, Perfecto, sí, 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 Santi, exacto. fístula. No me salía la palabra fístula, perdonen, perdonen. Yo creí que Gracias, esas gracias, cosas solo Rosy. me pasaban a mí, No, pero no, no. que cuando uno Mi está vocabulario pasa a ser de un nene de 10 años cuando hablo, qué lindo. cuando estoy nervioso. Bueno, así Estamos- que estas tres gracias a las dos por ayudarme aquí. Bueno, así que en estas tres situaciones vamos a ver edema de páncreas, ¿bien? Y ecográficamente se representa como, o se lo llama, como signo de manto de tigre, ¿sí? A partir de estas rayas negras. Vamos a ver que se parece mucho en el edema de páncreas se parece mucho al manto de tigre. Por ejemplo, acá tenemos un paciente, ven el páncreas, que le surcan unas líneas hipoecoicas, son signos de edema de páncreas. En este caso, vemos que hay reacción peritoneal, o sea que posiblemente sea una pancreatitis edematosa, hay líquido libre o escasa cantidad, hay un poco de corrugamiento duodenal. Un edema de páncreas en un felino, acá el páncreas, y se ven esas estrías hipoecoicas. Bueno, estas son más o menos lo que tenemos de la pancreatitis aguda. Así que nada, ahora quedará en manos de Rosy. Si quieren hacer un corte acá, podemos, como para cambiar, y volvemos en, no sé, 10 minutos si quieren. 5 o 10 minutos. Como quieran. Perfecto, perfecto. Dejas de nada. Vale. Ustedes hacen el cambio de presentaciones y ellos pueden levantarse a tomar un cafecito, estirarse un poco para no, por ahí están con la marea postprandial.